Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva versión de la conversación con el DIGE, los alumnos y amigos con los que nos juntamos todos los jueves en la mañana a conversar de todo, de todos los temas que se nos ocurren. Siempre con la perspectiva de teoría de restricciones, analizar las restricciones, cómo mejorar la sincronización de los sistemas, en fin. Oye, esto me trae a la memoria el libro La elección de Choice, y ahí yo no conozco muchos libros de Eli, más bien conozco todos los libros de Eli, y hay uno solo donde nombra con nombre, no sé si apellido, es con apellido también, ¿o no? Sin apellido. O sea que podemos confundirlo con otro Javier. Sí, Que como sí. dirían los toreros Bueno, muertos, que yo no me llamo Javier. deja ya de joder y puedo pasar por debajo de la puerta. Pero hay un capítulo en The Choice que dice que Javier masterfully handled the De meeting, o algo meeting. así. Sí, Conducted the sí. meeting. Sí, ¿Cómo fue ahí eso? ¿Se puede decir el nombre de FEDCO? Perdón, ¿se puede decir el nombre de la compañía? así tú dices vedadamente. Sí. Eh, sí, hola Luis Miguel, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Buenos días, un abrazo. Igual, feliz año, estará haciendo frío. Sí, 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 sí. Un saludo para todos. Uno sabe dónde está el invierno y el verano. Cuando es invierno, Luis Miguel se pone el gorro en el norte. Cuando es invierno acá abajo, el que sale con gorro soy yo. Un saludo para todos. Sí. Bien, está bonito tu gorro. Después cuando lleguemos al invierno acá, voy a estrenar el mío que también está bonito. Bien. Y Gustavo anda en el camino, parece, pero lo estoy viendo con un fondo de Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Apa! Gustavo. Don Gustavito. ¿Cómo están ustedes? Buen O año. estás en la calle o estás en prisión. No sé. Más o menos, más o menos. Con esa pared atrás. Me ubiqué directamente y listo. Me parece fantástico. No Bueno, sé. ¿cómo fue esa historia? A ver. Sí, O sea, tal vez esa ¿cómo era? historia es digna Mira, de contar. Es digna sí, de porque contar. podemos partir también con la hipótesis que había que validar y todo, ¿te acuerdas? Sí. A ver. Esto fue creo que fue por ahí el año 2009. Sí, por ahí entre el 2009 y 2010 más o menos. En ese momento, Eli estaba escribiendo, no es obvio, o sea, o tenía la idea de escribir el libro para retail, y en alguna de las reuniones habíamos estado discutiendo acerca de cuál debería ser la solución para el retail, ¿ya? Y en algunas personas pensábamos que la parte de solamente hablar de reposición por consumo no era suficiente, que habían otras cosas más que había que abordar y cuáles eran las ventajas competitivas, etc. Entonces, Eli, en ese momento, antes de todo este desbarajuste que empezara, me acuerdo que estaba escribiendo el árbol de estrategia y táctica para retail. Estaba en Inglaterra y estaba reunido con Alex Knight, estaba creo que Lisa Ferguson, habían varias personas. Así, esta es más o menos la memoria que tengo. Y teníamos una reunión pautada precisamente para discutir el tema del árbol de estrategia y táctica de retail, cómo iba y qué sé yo. Entonces, estamos en la reunión y él dice, bueno, no lo he empezado a escribir y tengo presión porque hay que escribirlo y no sé más. Entonces, dice, y acabo de recibir una llamada de Thomas Corbett, que en ese momento era la persona que estaba manejando o ayudándonos a desarrollar Brasil. Y entonces me acaba de llamar Thomas, que empezó a hablar con unos contactos que tenía y pues me preguntó que si había posibilidades de hacer una reunión
una visita a Brasil para reunirse con 10 de los retailers más grandes de Brasil. Y eso para Eli era como un anzuelo, pero un anzuelo para ballena. O sea, de este tamaño. Y efectivamente Eli mordió y se lo tragó completo y dijo, bueno, entonces no me queda más remedio que escribir el árbol y escribirlo rápido, pero antes de ir a Brasil tenemos que validarlo de alguna manera, ¿no? Y en que estamos hablando de eso y Tomás está organizando estamos mirando fecha y me llega un mensaje a mí diciendo que la reunión que teníamos con esta empresa de retail que vende perfumería y En productos Colombia. en Colombia, me llega la confirmación de que nos iban a recibir el CEO y la persona de logística y cadena de suministro. Y entonces yo le digo, Eli, yo no sé si esto es casualidad, pero me acaba de llegar la confirmación de que me reciben en esta compañía que tiene este tamaño y que es una cadena de tiendas de retail, lo que hacen es importar y vender. Y me dice, entonces ya no me queda salida, ¿no? Creo que tengo que escribirle. Le digo, pues si me voy a reunir con ellos y quieres aprovechar que es una compañía de retail y yo tengo que hacer algo, le digo, yo no tengo idea qué voy a ir a hacer, pero ya la reunión me la dieron, ¿no? Entonces dice, bueno, listo. Entonces escribe el árbol, cuestión de una semana. Entonces dice, listo, se los mando, revíselo. Tomás confirma las reuniones y entonces él dice, bueno, yo le voy mandando el árbol a Javier y lo que vamos a hacer es que vamos a hablar y yo lo voy a guiar por toda la estructura del árbol y la idea es que en la reunión le voy a explicar qué es lo que tiene que hacer y cómo leerlo y qué presentar y qué no. Y si lo que está escrito en el árbol lo que nos interesa es validar los supuestos que están ahí. Y sobre todo los supuestos de necesidad y paralelo. De que si eso sale bien, entonces ya yo necesito ese feedback para hacer las reuniones mías con los retailers en Brasil. Pero bueno, entonces ya no me acuerdo muy bien y tengo que confesar que ya no me acuerdo muy bien. Ya no me acuerdo si fue, o sea, de ahí en adelante cuando recibí el árbol lo leí. Confieso que entendí la mitad. O sea, todavía estábamos como entendiendo bien cómo utilizar el árbol como herramienta para vender, que esa era la idea, que el árbol nos iba a servir para vender. Entonces, me acuerdo que tuvimos una llamada con él y habrá durado 1 hora, donde fuimos revisando paso a paso y yo aclarando mis dudas de qué es lo que tenía que hacer y si tenía que hablar, quedarme callado o simplemente leer y esperar reacciones. Digamos que planeamos qué es lo que debería pasar. Lo más importante, entonces no era importante si me iba bien o mal, sino que el feedback del cliente, que era un retailer, para que él lo tuviera y supiera cómo ajustarse para la reunión con los que sí nos interesaba pegarle fuerte, que eran los más grandes en Brasil. Bueno, entonces voy para la reunión, hago la presentación, hice exactamente, no me desvié, pero ni 1 milímetro, ¿ya? Y lo único que iba haciendo era registrando la reacción de las personas con respecto a los supuestos. En realidad hubo 2 o 3 supuestos que medio los incomodaron un poco porque como que no los entendían bien. Obviamente estaban traducidos al español por mí, pues eso fue una de las condiciones de lo que tuve que hacer. Pero nada del otro mundo. O sea, todos los supuestos que teníamos acerca de los quiebres, acerca del excedente inventario, el impacto en la caja. O sea, era validar todo ese árbol de realidad actual que alguna vez lo tenemos animado y que no ha cambiado en mucho tiempo. Digamos que todos los supuestos y los impactos y qué era más importante y qué no, estaban ahí. Y la dirección de la solución, que obviamente era el replenishment, la gestión dinámica de amortiguadores, etc. Entonces, pues al final la conclusión de la reunión fue que el CEO y la persona de logística dijeron que les interesaba mucho y que íbamos a hacer otra reunión para entender exactamente cuál era la propuesta de implementación que había que hacer, etc. O sea que al final, pues, había generado el interés, digamos. Y de ahí se suponía que lo que iba a pasar era que yo tomaba llamaba, o sea, en la noche
después de esa reunión. Entonces con él teníamos otra reunión de 1 hora donde yo iba a hacer mi debrief. Teníamos pautada la hora. Entonces, bueno, en ese momento, estamos hablando del 2009, las comunicaciones no eran lo que eran hoy en día y no había... Yo te Sí. voy a hacer una Sí. corrección en la fecha. Yo creo que es más cerca del 2007 esto. ¿Sabes qué? Puede ser. Yo creo que entre 2006 y 2007. No tiene, es No, después del... no, los libros, The Choice se escribió después. No, The Choice es el último libro y es del... No, no es 2000. el último. El último No, libro es, perdón, es Sintitopius. Ese es el último. The Choice es el... viene antes de Sintitopius. Sí. Y The Choice lo escribió por ahí, por el 2009. Y Sí, ahí Vincent recoge... Titobius, el de retail es del 2010. Eso estoy seguro. Sí, eso sí, pero eso No, pero viene las mucho. reuniones, tienes razón. Con Esto fue en Thomas el Corbett 2007-2008. 2007, sí, 2008. Sí. 2007-2008, es correcto. Es como un año antes. Ahora ya ubiqué más o menos temporalmente y digo qué fue lo que pasó después de ahí. Tienes toda la razón. No fue 2007, fue 2008. Porque 2007 me acuerdo que hicimos el evento con él en Argentina. Y ahí tuvimos Sí, la reunión con tu amigo Augusto de Falabella, sí, ¿cierto? Donde Eli recibió una dosis de realidad acerca de los retailers, ¿no? Desde el punto de vista de las importaciones y las trabas no arancelarias y todas estas cosas que era un desastre. pero esa reunión fui yo, Estabas tú ahí solo. conmigo, tú ¿Tú fuiste? No. estabas tú, claro, estabas tú, estaba yo, estaba Wendy y estaba Eli y Augusto. No, pero perdón, claro. Hicimos esa reunión con Augusto, entonces después dijo ya, vengan a... Ahora vengan a Y ahí fui exacto. yo y estuve toda una mañana con él. Exactamente, exacto. Pero digamos, la primera sentada fue ahí con él y que lo invitamos y fue. Cierto. Entonces eso fue 2008. Esto que estoy hablando fue 2008. Porque después del 2007 ya había interés y él se estaba moviendo en esa dirección al retail. Entonces 2008. Y entonces estábamos en este tema y pues yo tenía que pasarle a Eli el feedback y entonces era tratando de ver cómo hacíamos y ahí era por teléfono o por celular. Esas eran las opciones. ¿Ya? Por teléfono no hubo manera, no sé por qué, yo llamé para el hotel, no hubo manera. Y al final Eli me empezó a llamar al celular y era llamada y se caía, llamada y se caía. Llamaba y se caía y no podíamos hablar y pues se estaba haciendo la hora de que después yo tenía que irme para el aeropuerto, ¿no? Entonces intenté una vez más por el celular en el aeropuerto y no hubo forma. Entonces lo que agarré y decidí fue escribir, ¿no? Una nota y mandársela por correo electrónico. Y entonces escribí, creo que eran más o menos como 2 páginas, ¿no? De feedback, de todo lo que me acordaba antes que se me olvidara. Y se la mandé por correo electrónico y bueno, a la buena de Dios que le llegue, ojalá esta noche y si no mañana. Entonces, después Eli está relatando, ¿no? Porque después yo iba precisamente para Brasil, pero iba a llegar después de que tenía las primeras reuniones. Entonces, cuando llego a Brasil y me dice, qué brío que tienes. Tú sí eres agayú. Entonces le digo, ¿por qué Eli? ¿Qué pasó? Me dice, bueno, primero que no pudimos hablar, lo siento mucho, pero afortunadamente estaba tan cansado después de escribir el árbol que no tenía cerebro, tratamos de hablar y no pudimos, pero yo me tuve que ir a dormir. O sea que tu correo no lo vi sino hasta muy temprano en la mañana. Me dice, exactamente como 10 minutos antes de la primera reunión, ¿no? Entonces leí tu correo. Me dice, hice los ajustes, tuve las reuniones, no fueron muy bien, hay mucho interés y ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar. Me dice, pero me capturaron 2 frases tuyas. Y le digo, ¿y qué será eso? ¿No? Entonces me dice, bueno, lo primero es cuando estás describiendo la reacción y cuando dices, esto entró, ¿no? Esto entró sin ningún problema. Yo le puse, hay una frase, ¿no?
Entonces le puse, esto es como si le hubieran puesto vaselina, ¿no? Listo, no hubo fricción de nada, entró entero. O sea, tranquilamente fue bien recibido y entonces él se reía. Like Vaseline, me decía, ¿no? Like Vaseline. Le digo, yes, Eli, it was like Vaseline. Le digo, you were right on many things, even the ones, o sea, las que no hubo mucho problema. Y entonces después dice, entonces ahora ya entiendo el cierre de la nota, ¿no? Y el cierre de la nota me atreví a ponerle, my job is done, I hope you don't disappoint me. O sea, le puse, ya yo hice mi parte, espero que ahora no me decepcione, ¿no? Entonces, no sé si eso fue lo que motivó, fue tanto lo que nos divertimos y después eso fue toda una semana de que me miraban y decían, Vaseline, ¿huh? Did I disappoint you? O sea, esa fue la chance de la semana. Mis agallas de decirle a Eli Goldberg que por favor no me decepcionara. Y entonces a partir de ahí, después cuando escribió el libro de Choice, entonces agarró y me mandó el capítulo. Y me dije, mira, aquí está el capítulo y lo único que quiero es que me digas si hay algún problema que te mencione. Entonces le digo, no, Eli, por favor, para mí sería un honor, pero me da como mucha vergüenza porque pues me estás llamando por mi nombre. O sea, si era un personaje, eso no me importa. Me siento honrado. Me dice, no, yo ¿Qué quiero sentimiento más extraño, ¿cierto? Sí, no, es rarísimo, es rarísimo. Pero le dije, o sea, lo que me interesa es que el artículo quede bien y pues al final digo, es tu artículo, yo no, o sea, yo simplemente es anecdótico y pues muchas gracias por eso. Y así fue como quedó. ¿Sí? Entonces esa fue la experiencia. Y de ahí en adelante, pues ya todo lo que fue pasando con el árbol de estrategia Pero lo que para retail y todo lo que se nunca desarrolló. logramos avanzar con esas compañías, mucho entusiasmo No, inicial. sí, porque fíjate que a Eli cuando describe lo que pasó, inclusive hay un documento que no sé si está no sé si es ese mismo en el libro, que también es un chiste. En una de las reuniones de directores, pues Eli está contando lo que nos pasó y en las reuniones que se lograron, que todo el mundo tenía interés. Entonces Eli dijo, bueno, entonces lo que hay que lograr es que los retailers inviten a este evento, porque la idea era llenar un evento con Eli. Primero pensando que ahí vamos a generar champions y eso. Entonces decía, lo que tiene que hacer es invitar a sus proveedores, ¿no? Los retailers invitar a los proveedores. Entonces él dijo, bueno, si tenemos esta tasa de éxito y que hay tanta gente que le interesa y nos va bien, entonces, ¿cuál va a ser la restricción? Van a ser los expertos capaces de guiar a las compañías, etc. Entonces me acuerdo que en ese momento llamó a Rami y le dijo, y el cuento era ese, Rami, ¿cuántos vamos a necesitar? 5, 10, 15, 20. Entonces Rami dijo, no, agrégale un 0. Entonces ese era otro de los chistes, ¿no? Add a 0. Sí, efectivamente la estrategia funcionaba. Pero después tenía el siguiente escrito, que eran los artículos que él escribía y los revisamos como estrategia, donde decía, never say I know. La humildad es la realidad que te va y te pega así. Y entonces él decía, pero si esto es fantástico, ahora ya sabemos qué es lo que no funciona y sabemos que hay algo que nos falta. Hay que trabajar en definir y ponerlo a funcionar. Esa es como la anécdota, ahí medio mal contada, pero esa es. Pero Perdón, otro pedacito así como para terminar. Sí. Después que tenía el Isen Titobius en borrador, ¿sí? Me acuerdo que ahora sí en el 2009, por eso dije que puse el timeline, en el 2009 hicimos ese circuito por América Latina, que te acuerdas que estuvimos en Cancún y en Ciudad de México y en Colombia y en Guayaquil y después el viaje no, Monterrey fue no, el 2010. Monterrey fue 2010. Sí, terminamos 2009 y 2010 el año lo cerramos en Monterrey. El 2009, el último sitio donde terminamos de ir fue en Curitiba, en Brasil, que hubo un evento regional del TOCICO. ¿Sí? Y me acuerdo que Eli andaba pues todavía trabajando en el libro Vicent Titobius para retail. Y en esa vez
fue la segunda vez que nos reunimos con una compañía retail con la que Eli se había reunido la primera vez, que era Riachuelo. La primera vez nos habíamos reunido con Riachuelo, no me acuerdo quién era el que había ido, era alguien de cadena de suministro, algo así, pero esta segunda vez en el evento habían 10 managers, o sea, VPs de todos los niveles, estaba el CEO, Flavio Rocha, y estaba el asesor de la junta directiva, un tal Aureo Vilagra, ¿ya? Y entonces me acuerdo que andaban como desesperados buscando, y ahí fue mi primera interacción con Aureo, que nos conversamos, entonces empezamos, me dice, no, que queremos ver si es posible reunirnos con Eli, ¿no? Y con ustedes hoy, ¿no? Que era como el primer día de la conferencia. Entonces le dije, no te preocupes, no hay problema, corre por mi cuenta, yo me encargo, ¿no? Y dije, puta, Riachuelo, hay que hacerlo. Fui donde Eli y le dije, Eli, hablé con este señor, es el asesor de la junta directiva, es Riachuelo, están aquí todos, entonces vamos a terminar de coordinar. Ya no me acuerdo si era Matías Fisher, si era Bill Taylor, Tomás Core, ni me acuerdo. Lo que sé que al final, en la noche de ese día, como a las 8 o 9 de la noche, estábamos en una sala de reunión. Estaba Flavio Rocha, me acuerdo que estaba Marco Muraro, que trabajó ahí en Riachuelo por muchísimos años y era el gerente de compras. Estaba Flavio Amadeo, que era el de operaciones de las tiendas, y habían otros 4 o 5 más que ni me acuerdo quiénes eran. Estaba Aureo, por supuesto, y estaba Wendy, que nunca puede faltar, Eli y yo, y creo que estaba Thomas Cover, no me acuerdo, y tal vez Alan Barnard, que estaba también con nosotros en esa reunión. Total que se hizo la reunión y bueno, tú sabes que Eli era un tipo con un carisma y encantador, pues los tenía así dando vueltas por todas partes, y ahora como ya entendía mejor el tema de retail, pues los tipos estaban fascinados y le empezaron a preguntar, ¿y cómo hacemos? ¿Qué, por dónde empezamos? ¿Cómo podemos? O sea, ya estaban en que querían hacer algo, ¿ya? Entonces Eli, fíjate lo que hizo Eli. Eli agarró y dijo, vamos a hacer una cosa. Me dice, yo no estoy tan seguro del compromiso de ustedes. Aquí les voy a hacer un regalo. Les voy a mandar el borrador de mi libro acerca de cómo aplicar teoría de restricciones en retail. Y me dice, es un borrador, es el preprint, no está publicado todavía, o sea, no se lo pueden pasar a nadie, pero léanselo. Se lo leen y si aún después de leérselo están dispuestos a seguir adelante, entonces hablamos de qué vamos a hacer. O sea, les quitó, ¿no? Les puso como una prueba de fuego ahí. Bueno, por supuesto les mandamos los preprints del libro, se los leyeron, a los 5 días tenía los mensajes de Aureo y de Flavio y entonces ¿qué hacemos? ¿No? Y ahí se acordó el piloto que empezó por ahí en julio, agosto del 2010, hasta que lo hicimos hasta diciembre y ya después de ahí fue el contrato de implementación. Esa es como la historia para hilar ahí. Hasta donde Riachuelo hoy llegamos. es un referente. Así es, de lo que se hizo con ellos en retail y aprendí. Todo lo que nos faltaba por aprender de retail, lo aprendimos ahí. Otros pedazos lo aprendimos en Cristal ahí en Colombia. Sí. Pero Esa esto es es la lo que anécdota. conversamos hace poco de esto. Hace poco fue ayer. Que Sí. en teoría de restricciones, bueno, esto es también parte de lo que conversamos el jueves pasado. O en otras reuniones, no sé, de estas últimas 2 semanas. Y yo estoy llegando a la conclusión de que teoría de restricciones es todo lógica, ¿cierto? O sea, es todo conectado, causa y efecto, es método científico. Sí, sí. Esa es teoría de restricciones. Pero la comunicación humana no es todo lógica. No es de aquí, es de acá. Entonces ahí tenemos un gap Un grande. gap.
Exacto. O sea, somos muy buenos una vez que estamos dentro, pero para entrar, para llegar No, a exacto. pasar el foso, Que bajen el puente claro, levadizo sí, y que suban la reja. y tiene un montón de, ¿cómo es que se llaman? Las almenas Ah, exacto. y te tiran aceite hirviendo. Exacto. Hasta que entras y agarras el tesoro, sí. No, hasta que uno está allá adentro, Es lo que un trabajo, hablamos es muy aburrido, sí. ¿no? O sea, cura cualquier insomnio. O sea, yo estoy seguro que la cura del insomnio la tenemos nosotros. Es por eso hablar de teoría de restricción. No sé. No, en broma. No, pero No, claramente, o sea, claramente yo creo que, a ver, yo creo que esto es cuestión de aprender a hacer cosas, ¿ya? ¿A qué me refiero? Mi experiencia personal, las reflexiones que he hecho cuando tengo tiempo para hacerla o cuando tengo ánimo para hacer nuevo tiempo, es ánimo. Lo que me he dado cuenta es que efectivamente la habilidad de comunicación que uno va desarrollando de hace muchos años atrás ahora, claramente ha mejorado. O sea, si no, no estaríamos donde estamos. Pero no es suficiente, es necesario, pero no es suficiente. Entonces uno va encontrando pedazos que hasta que uno no encuentra cómo hacerlos operativos, es decir, llevarlos a la práctica. No es solo, y esto es lo que a veces discutía, por ejemplo, con Fabiano, que cambiar una creencia no es tan difícil. Lo más jodido fregado es cambiar el hábito. Es la acción lo más fregado de cambiar. Porque uno tiene involucrado no solo la parte intelectual, sino la parte emocional, el cuerpo, la parte kinestésica, todo como uno hace las cosas. A uno a veces le impide o le dificulta y le toma mucho más tiempo cambiar cómo hacer las cosas. Y lo mismo que hablamos tú y yo, Matías, sobre la parte de los roleplay, o sea, cómo operacionalizamos lo que estamos aprendiendo de que tenemos que hablarle al reptiliano. Lo hemos sabido hace tiempo, ojo, no es que lo estamos descubriendo ahora, años, estoy hablando de años, con la joda que tú y yo teníamos de cómo hacemos para presentar esto mejor, años tenemos en esto. Y uno lo sabe, sí, al reptiliano, pero ¿cómo se hace? ¿Sí? ¿O qué tengo que decir? ¿Qué tengo que dejar de decir? Entonces viene Chris Voss y nos da una cosa. Después viene Oren Kraft y aparecen otras cosas ahí. Y así hay pedazos de varias partes. Entonces uno tiene que desarrollar la habilidad de cómo traducir eso que está leyendo en la práctica de uno y probarlo en la realidad. No hay... Entonces el terror, entre comillas, que yo digo a veces me da es que para practicar eso, quiere decir que en algún momento voy a perder oportunidades haciendo la práctica porque no hay forma. Olvídate de roleplay, eso tiene que ser en caliente, porque estas cosas ocurren en caliente. Entonces ese es como parte del juego, pero como hay tiempo y la realidad está ahí y hay clientes y hay empresas y hay personas, creo que mientras uno no sea pesado y no quieran hablar con uno y no sea uno tan aburrido, entonces hay tiempo para practicar. Pero es eso, es aprender a hacerlo. Creo que la clave es lo que te dicen, saber contar historias, el storytelling. Ajá, el storytelling. Esa es la clave. Sí. Bueno, estuvo buena, entretenido, una anécdota de intentos. Y ahí hay una hipótesis de Eli, que era que a los retailers les iba a interesar mucho a ellos que sus proveedores implementaran la solución de teoría de restricciones para mejorar la disponibilidad, reducir los lead times y todo, porque eso iba a mejorar muchísimo la provisión para el retail mismo, lo cual le iba a permitir a retail que reducir inventario al mismo tiempo que mejorar la disponibilidad. ¿A quién le interesó eso en los retailers? A nadie, porque en la práctica un retailer dice si un proveedor no me funciona, tengamos a otro, y además no tienen exclusividad,
Sí. Siempre están ahí cambiando, manejando. Entonces, uno parte de ciertas premisas y cuando son falsas, cualquier cosa que hagan va por mal camino. Sí, Y nosotros tratamos de hacer eso. Pero es ¿cuántos un retailers conviaron a sus proveedores a un evento? Yo creo que ninguno. Y si alguno fue, pero sí. se suponía que iban a ser No sé si fue así tan nulo, o sea, sí, creo que sí, o algunos. hubo respuesta que sí mucho, pero después los que terminaron yendo fueron muy pocos. Pero es que siempre pasa, eso lo conocemos cuando hacíamos eventos presenciales, estoy hablando como si fuera el siglo pasado, ¿no? A veces empiezo a mirar y me sorprendo, todavía estamos en los 2000. O sea, ¿te acuerdas que, o sea, nosotros nos conocemos por ahí del año 2000, 2001, 2, 2002. 2002 hasta la fecha y me parece que ha pasado una vida eterna, ¿no? No porque estoy sufriendo conocerte, No, pero ya son ¿no? 20 años. Pero son 20 años, sí, o sea, y en ese sentido creo que parte del tema es que, o sea, realmente ha sido mucho tiempo, pero ha sido tan entretenido con los buenos, los malos y todo, que se me ha pasado volando. O sea, no puedo creer que sea tanto tiempo. ¿Eh? Ese es como una de las sorpresas que siempre me agrada. La otra es menos agradable, digo, tantos años y solo he mejorado esto tan poquito, ¿no? Entonces le empieza a dar el síndrome de Jonás a uno, ¿no? Que te acuerdas de esa historia también con James Holt y Ellie en uno de los eventos del tío CICO en uno de los upgrades. Pero no me acuerdo. O sea, Ya. recuerdo que Me muchas acuerdo que intervenciones de sí, James y Ellie, sí, pero pero era uno de esos, ahí en el TOC ha sido los upgrades de Eli, que, con todas las cientos personas que habíamos ahí, que Eli algo dijo, empezó a decir, bueno, que viene de aquí para adelante en TOC y todo, y si tenían alguna duda. Entonces, típico, James Holt se para y hace una pregunta de esas desarmadoras que yo no hubiera sabido cómo responder. Y dice, Eli, yo tengo una gran preocupación, yo tengo dedicado a esto 20, 30 años y tú estás hablando de lo que viene para teoría de restricciones en el futuro y yo realmente lo que siento es una gran frustración, ¿no? Estoy frustrado porque he trabajado todos estos años y pues he estado ahí enfocado. Boeing es uno de mis clientes y todavía no es una compañía TOC. Entonces Eli lo mira y le dice, dice, a ver, vamos a revisar a ver si yo te entiendo, ¿no? Me dice, me estás diciendo que estás seriamente decepcionado y frustrado porque pues piensas que no has logrado nada y que lo que te falta por lograr de aquí al futuro sigue siendo casi igual a lo que empezaste a hacer hace 20 años. Dice, sí, eso es exactamente como me siento, estoy absolutamente frustrado, bla, 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 bla. Y dice, bueno, ahora vamos a mirar la magnitud del logro que tiene, porque efectivamente, pues si es así, tiene que haber sido minúsculo, ¿no? Y realmente debe ser vergonzoso hablar del avance que has tenido. Entonces empecemos, ya, hace 15 años, listo. ¿Cuántos cursos de teoría de restricciones has dado en la Universidad de Washington? No sé, era una cosa así como 120, ¿ya? Pero ya lo siento. Listo. ¿Y cuántos alumnos has tenido de Boeing, solamente de Boeing, por cada curso? Bueno, al principio eran 5, pero normalmente son entre más o menos, sí, entre 20 y 30, ¿ya? Los cursos. Dice, y si multiplicas 120 por un promedio de 15, ¿cuánto te da? ¿No? Estamos hablando de miles de personas dentro de Boeing. Y me dice, entonces me estás diciendo que más o menos en 15, 20 años has preparado nada más y nada menos que 20,000, ¿no? Has preparado como 2,000, 5,000, 10,000 personas en Boeing. sí, como 2.000 personas. Como 1,000, 2,000 personas, está en los miles, ¿ya? Y me dice, ¿y Boeing dónde está aplicando teoría de restricciones hoy?
Dice, bueno, sé que lo están aplicando en ingeniería, lo están aplicando en la parte de satélite, lo están aplicando en la parte de procure materiales, en algunas de las plantas de ensamble. ¿Y Boeing es una mejor compañía hoy o no? Sí, pues es una de las líderes del mercado. Y entonces dice, hacer eso en 15 años y tú eres un profesor de la Universidad de Washington, ni siquiera eres un empleado de Boeing, ni eres un VP, no tienes peso de autoridad dentro de la compañía y te parece que es poca cosa, ¿no? Y entonces después, entonces típico del doctor Holt, empieza como a caerle la teja ahí, el 20 de que Eli tiene razón y que lo que ha hecho, y estábamos todos admirados de lo que había logrado, ¿no? Y entonces él dice, ¿y ustedes qué piensan de lo que ha logrado el doctor Holt? Por supuesto, todo el mundo se paró y empezó a aplaudir ahí. Entonces, como que se dio cuenta que dice, eso es lo que yo llamo el síndrome de Jonás. Lo que han logrado es algo para sentirse orgulloso de una vida y lo único que está mirando es de cara al futuro, el objetivo que tiene, que no lo ha logrado, que quiere que Boeing sea una compañía referente teoría de restricciones en el mundo, que sea la compañía, y como no está ahí, entonces está frustrado, está furioso, está molesto, ¿sí? Y entonces decía, y les advierto, no desprecien lo que han logrado, nunca, porque lo que han hecho tiene muchísimo valor. Eso no quiere decir que estén satisfechos con para dónde van. Siempre tienen que tener ese motor, esa energía. Pero lo que han hecho es grandioso. ¿Cuántas personas han hecho eso? ¿Cuántas personas han logrado ese tipo de resultados? Y entonces le dice, tú, entonces, y para terminar, pues el cierre estilo Eli, lo único que yo te puedo decir es que I love you. No, quedamos todos jodidos. ¿Ya? Ese es como la otra anécdota. Me acordé de eso, pues, sí, inmediatamente. ¿no? Y lo que también comentamos ayer es que no hay un solo caso de fracaso. O sea, No. si alguna empresa dice, no, yo implementé teoría de restricción y fracasé, la pregunta es, muéstrame qué es lo que hizo, porque normalmente son los gerentes, o sea, no normalmente, siempre son los gerentes los que toman las decisiones. Entonces yo recuerdo de ninguna compañía que haya terminado así mal, pero sí recuerdo de implementaciones que demoraron meses, ¿no? Entonces, sí. hay una en particular que no se te olvida nunca en tu vida. no, porque aquí está la cicatriz, el sí. ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que lleva a tener un fracaso? Es no tener la confianza en la propia capacidad para entender la realidad y seguir influyéndose, o sea, seguir sintiendo una fuerte influencia por lo que otros dicen. Exacto. Por ejemplo, cuando se dan cuenta, le hemos mostrado con juegos, con la lógica, con conversaciones después del trabajo, tomándose una cerveza, con todas las situaciones que se te pueden ocurrir. Y está claro que no hay que pagarle incentivo de productividad a cada empleado dentro de la línea de producción. Sí. Pero siguen teniendo sistemas de incentivos porque, entonces ahí ponle lo que tú quieras, llenar los puntos suspensivos. En este caso era la creencia, porque además ni siquiera era verdad, la creencia de que el dueño de la compañía nunca iba a abandonar ese sistema porque lo había puesto él. Después de algunos meses, y yo logro conversar con el dueño de la compañía en 15 minutos, o sea, yo le expliqué la situación en 5 minutos, fueron 20 minutos en total la conversación. 5 minutos le expliqué yo, le dije, tengo este problema, que tenemos los sistemas de incentivos y eso está frenando todo porque no siguen las reglas, las nuevas reglas para la producción y todo. Y me dijo, 10 minutos me explicó él a mí, me dijo, mira,
hace 40 años, cuando yo estaba empezando con la compañía, tuve esta experiencia y ahí me cuenta una historia donde le quedó absolutamente claro a él, desde ese momento, que lo que más tenía que cuidar era entregarle bien a los clientes. O sea, si prometía una cosa, cumplir con la promesa. Si prometía un plazo, cumplir el plazo. Y me dijo, yo estoy absolutamente convencido de que eso es lo que hay que hacer. Y además estoy convencido de que haciendo lo que tú dices que hay que hacer, lo vamos a lograr. Le dije, bueno, entonces hay que abandonar el sistema de incentivos. Está abandonado. Me dijo. No, pero siguen usándolo. Dice, no te preocupes. ¿Qué hora es? Son las 10:30. A las 12 tenemos reunión en la sala principal de la planta y con todos los gerentes, ¿no? Tú vas a ir a esa reunión y tú vas a escuchar lo que yo voy a decir. Pero entonces, durante todos esos meses no habíamos logrado los resultados. Si se hubiera acabado el proyecto ahí y alguien le pregunta a esa compañía y dice, ¿ustedes implementaron teoría de restricciones? Podrían haber dicho, sí, sí, lo implementamos, sí, pero no funcionó. No funcionó, exacto. Y lo que no funcionó no es teoría de restricción, lo que no funcionó es que ellos, o sea, aquí es muy fácil empezar a juzgar cosas, pero en la práctica no estaban cambiando cosas, no estaban cambiando hábitos. Exactamente, eso es Fish. Oye, y qué importante eso que decía Jay Deep, ¿te acuerdas de Jay Deep? Sí, Siempre dice, aquí lo que importa es que de muy, muy temprano en la implementación hay un cambio físico. Físico. Un cambio exactamente. físico. Sí. Si no la gente, el cambio físico te obliga a retar el hábito y empezar, o sea, es lo que te digo yo de esa parte de la kinestesia. O sea, pues por mi experiencia simplemente en deportes y teniendo que aprender a hacer cosas con el cuerpo que uno normalmente no hace, ¿no? Como tratar de no golpearse en las clavículas cuando te caes, ¿no? Porque vas saltando en la bicicleta. O sea, todas esas cosas que no son lo que naturalmente uno hace, realmente toma que uno empiece a tomar control y entender, es como decir, tengo que sentir lo que significa esto desde el punto de vista de mi ubicación espacial, desde el punto de vista de la dinámica, de cómo se mueve el cuerpo. O sea, ese tipo de cosas. El hecho de entrar a la compañía por la puerta, ir, firmar o poner el dedo ahí en la entrada, después ir, dejar las cosas en el escritorio, irse para la planta, ponerse las botas. O sea, las rutinas que uno tiene, esos son los hábitos como uno maneja las cosas. Y retar eso y empezar a quebrarlo, a hacer algo diferente, nos encanta el bajo consumo de energía, ¿no? Por eso la inercia. Entonces, para mí han sido muchos de los entendimientos que, por eso en algún momento también hablábamos que inevitablemente para todo este tipo de cosas que implican cambiar estos hábitos, estas cosas, no podemos descartar el hecho que, y vuelvo y repito, para darle círculo de vuelta a lo que íbamos diciendo, no es llegar y decir y explicar las cosas lógicamente. O sea, tenemos que conectar al nivel de las emociones de las personas, de los miedos de las personas. Por eso es el cambio físico, para ir mostrando y la gente experimenta que no le va a pasar nada malo si lo hace de manera diferente. Y otra vez, esto es interactuar con el reptiliano, ¿no? Cuando nos leímos Think Fast, Think Slow de Kahneman, fue otro ¡pum! Hay que hablarle al sistema 1. O sea, el sistema 2 está ahí, y va y piensa y todo. Pero sí, no, pero aquí mi conclusión, yo no sé si estoy muy equivocado, mi conclusión es que, y creo que Oren Klaff ahí en ese otro librito que fue todo un hallazgo, pero fue una recomendación, alguien me lo recomendó y después de escucharme me dijo, ¿tú me estás tratando de vender algo? Pues lo hiciste muy mal. ¡Paca! Sí. Anda y lee tal libro. Entonces me fui a leer ese libro.
pero creo que lo dice explícitamente. En algún momento dice que la misión de la presentación de uno es lograr que la otra persona Quiera. sí, quiera analizarlo. O sea, que su reptiliano Quiera pasarle la información al neocórtex le para que quiera, haga el... sí, Ajá. le abre la puerta al neocórtex, al sistema 2, como dice Daniel Kahneman. Exacto, que no lo Porque, filtre. Exacto. claro, que no te filtre inmediatamente por Eso. riesgo. O sea, este es peligroso, hay que huir. Aburrido, Aburrido. no hay Aquí no hay relevancia, no nada hay cosas interesantes. no hay nada nuevo, exacto. No hay nada brillante, flashy. Eso. Y entonces, sí, cuando ya, pues porque reptilianos están encargados de la supervivencia, y entonces, como una vez que tú le pasaste al neocórtex algo para que lo analice, ese es el máximo gasto de energía que tiene el cuerpo. Así es. Entonces, tienes que lograr ahí, pero cuando uno llega ahí, puede haber algún zigzag para allí, para acá, pero cuando uno llega ahí, ya estamos en nuestro terreno. Por eso es que nos encanta cuando nos dicen que sí a un día completo, ¿no? Un día completo de presentaciones con la empresa, nosotros lo hacemos fantásticamente bien. Tienes 10 minutos para presentar o 20 minutos para presentar y uno se gasta 45 y no sé si lo hace tan bien. Está bueno, buena la anécdota de hoy. Una preguntita ahí. Una pregunta, dígame. En el 2002, en el primer Congreso Latinoamericano de Teoría de Decisiones, donde estuvieron ustedes y que habían estado organizando, pues creo que con Alejandro, una reunión en el De secretariado. hecho, sí, de hecho ese fue Alejandro, el de la iniciativa, ¿cierto? Y yo lo que hice en ese momento estaba como colaborando activamente en ayudar con lo que yo podía. Entonces, ¿la Pero reunión es con Ecopetrol? No, fue una reunión con la Secretaría de Educación del distrito. sí, Que él, como había estado, él dijo, yo vine a eso. Y ya que vine a eso, porque él hablaba de lo de la Fundación de TOC para la Educación, que era su contribución al mundo y que era gratuito, y que bueno, que ya que estaba ahí, entonces nos estaba dando la charla de la meta y más allá. sí. La inquietud es eso en qué quedó, el TOC for Education, en qué quedó para... Sí. El TOC for Education sigue operando. La persona que lo dirige a nivel mundial sigue siendo la misma persona, Kathy Serkin. Y eso ha seguido, yo diría que prosperando en algunos países más, en otros menos. Depende mucho de la persona que haya decidido ser el campeón de eso en cada país. Por ejemplo, en Brasil, ahí hay una fundación que es la fundación que financia Miguel Abuhab, que es el dueño de NeoGrid, una compañía de software que se maneja con teoría de restricciones, y él financia la fundación que se encarga de lo mismo, entrenar maestros, profesores, etc. Lo que recuerdo y lo que sé, que no sé en qué estado está en Colombia, por ejemplo, Rafael Conde y Francis, ellos tenían una parte del trabajo que hacían ahí como los campeones del movimiento y haciendo cursos y talleres para entrenar profesores y alumnos. La verdad que no sé en qué anda eso hoy en Y día en ahora Ana Colombia. María también, Ana María Conde. Pues Ana María Conde, la hija mayor la hija del medio, no la mayor, la del medio, de los Conde, pues ella ha continuado utilizando las herramientas. En algún momento hace poco, que es como un paralelo, estuvieron haciendo un programa de Odisea, de Odyssey, con Alan Barnard en línea,
para gente de América Latina. En México sé que hay 1 o 2 colegios, ¿sí?, que funcionan con la metodología al 100%, o sea, de teoría de restricciones, es cómo se organizan, cómo se administra y cómo manejan el currículum. En Florida también sé que hay una escuela que ya está 100% con eso. Esos son como los casos, y el resto son países como por ejemplo Malasia, Singapur, creo que en Tailandia. Japón es otro país también que va volando. O sea, hay programas que continúan expandiéndose en el ambiente público y privado con las herramientas de pensamiento. Gracias. Con gusto. Se puede hacer mucho más, pero requiere de personas que quieran dedicarse a eso. Eso siempre requiere de un motor. Alguien que va y empieza, como dice usted, a dar varilla, tanto que ya dije, ya, por favor, no me moleste más. Le voy a dar un espacio para que hable con alguien, para que no me moleste más, ¿sí? Es más por cansancio que por entusiasmo, creo yo. Pero así es como se van logrando cosas. Hay mucho de celo profesional también en todo esto. O sea, Que siempre ocurre. Pero, por ejemplo, me acuerdo hace muchos años atrás, y digo muchos, pues, por favor, en estas 2 décadas del 2000, que es la memoria reciente que tengo, ya después hay cosas que se me empiezan a escapar. Pero, por ejemplo, aquí en Chile, Matías, ¿te acuerdas de Juan Enrique Rasmus? sí, Él tenía una fundación y también invertía tiempo y dinero en mover cosas de teoría de restricciones para la educación. Inclusive me acuerdo que en algún momento me preguntó qué hacer y le dije, no, nosotros no, invita a Humberto Batista y Humberto es de Brasil y Juan Enrique habló con Humberto, lo trajo, le pagó los pasajes, hicieron talleres en escuelas de la zona, digamos, en Independencia, creo. en Independencia o La Pintana, una cosa así. En Barrio, no, en Conchalí creo que fue. eso, barrios pobres o de mucha necesidad en la ciudad, pero no sé qué más pasó de eso, ¿sí? O sea, siempre hay destellos y a veces me entero de cosas. Ya hace tiempo que dejé de leer los reportes que llegaban por correo y no sé si es que ya no me llegan o simplemente dejaron de mandar, porque vieron que nunca tengo nada que decir. Pues es que es mucha información, uno tiene que empezarse a enfocar, a veces es inevitable. Fantástico. Bueno, muchas gracias por estas anécdotas de hoy, Javier, y No, con todo gusto. el interés de todos. Próximo jueves, a la misma hora, tenemos otra de estas conversaciones. Por el mismo Vaticanal. Listo. Un abrazo, muchachos. Muchas un gusto verlos. gracias. Que estén muy bien. Abrazos.